Bueno, acá estamos. Hoy se ve que estamos a full con las voces que están como al borde de un abismo, donde la sensibilidad está a flor de piel o en carne viva, donde la sensibilidad es un instrumento que parece hasta molestarle al mercado, molestarle a quienes están buscando, y no en vano, sacarnos la sensibilidad y los toques de humanidad, ¿no? En este caso, bueno, Annie trató sobre Amy Winehouse y, bueno, en la música. Y hoy les voy a compartir tres voces al borde de un abismo, tres poetas o escritores. Hay escritores que escriben sobre la vida y hay otros que parecen jugarse la vida en cada palabra. Hoy vamos a hablar de tres autores que nacieron en lugares distintos, en épocas distintas y hasta en idiomas distintos, pero que compartieron algo esencial: la necesidad de convertir sus heridas, sus preguntas y sus luchas en poesías. Primero vamos a hablar de una mujer que desafió a la sociedad argentina a principios del siglo XX. Otra que revolucionó la poesía confesional en lengua inglesa, ya la nombró Anita, Silvia Plath. Y un poeta argentino que además eligió la militancia política como forma de compromiso. Hoy unimos las voces que, como digo, la sensibilidad evidentemente traspasa las épocas, los tiempos, las fronteras, todo. Hoy unimos las voces de Alfonsina Storni, Silvia Plath y Paco Urondo. Alfonsina Storni, si hoy nos parece normal que una mujer escriba sobre sus deseos, su libertad o critique a los hombres, es porque alguien abrió el camino. Y una de esas personas fue precisamente Alfonsina Storni. Nació en Suiza, creció en Argentina, fue maestra, periodista y poeta. Cuestionó los roles tradicionales de la mujer. Escribió poemas que hoy siguen sonando modernos. Vamos a decir que cuando todavía se esperaba que las mujeres fueran discretas y obedientes, Alfonsina escribía poemas que incomodaban a muchos hombres. Vamos a decir que el segundo caso es Silvia Plath, que Anita la nombró. Es décadas después de Alfonsina, al otro lado del mundo. Es una joven estadounidense que llevaba la poesía a un lugar todavía más íntimo. Nació en Boston en 1932. Fue una alumna brillante. Su obra explora la depresión, la identidad y la presión social. Fue autora de la novela The Bell Jar. Muchas de las experiencias personales de Plath terminaron convirtiéndose en sus poemas. Fue una de las grandes figuras de la llamada poesía confesional. Y finalmente, y mientras Silvia Plath escribía en los Estados Unidos, en Argentina un poeta comenzaba a preguntarse si la poesía podía cambiar el mundo. Ese era Paco Urondo. Nació en Santa Fe, fue poeta, periodista y militante político. Formó parte de una generación que entendía la literatura como compromiso. Escribió poesía, cuentos y periodismo. Urondo decía que empuñó las armas porque buscaba la palabra justa, una frase que resume la tensión entre literatura y política que atravesó toda su vida. Urondo tenía la frase: la verdad es la única realidad. Y este es el puente entre los tres, entre Alfonsina, Silvia Plath y Urondo. Acá está el corazón de esta columna. ¿Qué tienen en común una poeta feminista argentina, una escritora estadounidense y un poeta militante? Los tres entendieron la escritura como algo más que un oficio. Para Storni, escribir era desafiar los mandatos. Para Plath, era explorar las zonas más oscuras de la mente, su propia mente. Era, mientras Alfonsina desnudaba a la mujer como ser humano, Silvia se metía en la mente de la mujer y la desnudaba. Urondo, por su parte, intervenía en la realidad. Los tres escribieron desde lugares muy incómodos. Ninguno eligió la comodidad. Ninguno escribió para agradar a nadie. Y quizás por eso siguen siendo actuales. Alfonsina Storni, Silvia Plath y Paco Urondo nos recuerdan algo que suele olvidarse. La literatura, las palabras, no siempre nacen de las respuestas. Muchas veces nacen de las preguntas, de las heridas y de la necesidad de decir aquello que otros, la mayoría de nosotros, preferimos callar, por ende ser cómplices, quizás. Voy a leerles un fragmentito de cada uno, un fragmentito que, bueno, los invito también a que lean y se metan en las obras de los tres autores que hoy estamos mencionando. Pero que estos tres fragmentos desnudan un poco lo que les vengo comentando sobre estos tres autores. Sobre Alfonsina Storni
Les comparto un fragmento de Tú me quieres, Blanca. Es uno de sus poemas más conocidos. Critica la doble moral de los hombres que exigen pureza a las mujeres mientras ellos mismos no cumplen esos estándares. Y dice así: Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea Azucena, sobre todas, casta. Es un feminismo, una libertad, un cuestionamiento a los mandatos sociales. Mientras tanto, ahora les comparto a Sylvia Plath, con Mirror, un fragmento de Espejo, su poema. Uno de sus poemas más famosos está narrado por un espejo que observa el paso del tiempo y el envejecimiento de una mujer. Para nada actual, ¿no? Soy plateado y exacto. No tengo preconceptos. Todo lo que veo lo trago inmediatamente. Está comentando la identidad, la imagen personal, la verdad y el paso del tiempo. Y vamos a ir a Paco Urondo, esta frase que les vengo diciendo que nos hace ruido creo que a todos. La verdad es la única realidad. Aunque la frase se hizo célebre por el libro homónimo, La verdad es la única realidad, es una excelente puerta de entrada a su obra y a su mirada sobre el compromiso político y humano. Pero yo les voy a comentar un fragmento de Adolecer, uno de sus poemas más reconocidos. El fragmento dice así: Del otro lado de la puerta también están los que respiran, los que sienten, los que viven. Es un compromiso con nosotros, la realidad social y la condición humana. Alfonsina Storni, mira la desigualdad entre hombres y mujeres. Sylvia Plath mira hacia el interior de la conciencia, y ahí ya no se distingue si es hombre o mujer, la conciencia humana. Urondo mira la sociedad de adentro hacia afuera, hacia la sociedad y la historia. Tres direcciones distintas para una misma pregunta. ¿Qué significa ser humano? Unen lo personal, lo íntimo y lo colectivo. En el caso de Sylvia Plath, la imagen del abismo suele asociarse a sus poemas más introspectivos, al sufrimiento psíquico y a la intensidad emocional de su obra. Alfonsina Storni, muchas veces la crítica la ha leído desde el dolor o su final trágico. Es la Alfonsina de Alfonsina y el mar. Aunque su obra es muchísimo más amplia, hay ironía, humor, rebeldía y una fuerte crítica social. Imagínense, a principios del siglo XX, Alfonsina se animó a ser madre soltera. En Paco Urondo, el abismo podría vincularse a la violencia política de su época y a su compromiso militante. Por eso, me atrevería a decir que estas fueron tres maneras de buscar la verdad. Storni cuestiona las verdades sobre las mujeres. Plath cuestiona las verdades sobre uno mismo. Y Urondo cuestiona las verdades sobre la sociedad. Me quedé pensando en ¿cómo es la frase de Paco Urondo? La realidad, la verdad es la única realidad. Sí. O Espérame, está parafraseada de la de Aristóteles. Sí, obviamente. Espérame que estamos buscando. Ya vamos. La verdad es la única realidad. Bueno. Nada actual. La escribió la frase que después, bueno, obviamente reformula el peronismo, pero a través de la frase de Aristóteles, a través de Kant, a través de, digamos, la única verdad es la realidad. Sí, claro. Decimos los peronistas, la única verdad es la realidad. Bueno, está reformulada también un poco en Paco Urondo, y a su vez Paco Urondo lo debe haber traído de los filósofos. Sí, claro. Con esto que quiero decir, que las tres personas de las que habla Hernán, que para mí, bueno, yo no leí tanto de Sylvia Plath, leí más de Paco Urondo y obviamente de Alfonsina, ¿no? ¿Quién no? Con toda la historia que tiene Alfonsina encima. Son personas que escribieron sobre su vida, sobre lo que les pasaba, y además abrieron un camino a la militancia, camino al feminismo. Sí. A la introspección, a la conciencia. Crearon género, crearon contenido que después abrió puertas a otros escritores a seguir en esos caminos, ¿no? Y fueron un ejemplo, pero obviamente con toda una vida de dolor en el medio. Está un poco conectado con Amy y con todo el Club de los 27, ¿no? Estamos hablando creo que en ese sentido nosotros tratamos de ejes. De generar un eje conductual, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con personas que han llevado lo que les ha pasado en la vida a una obra, que han volcado el dolor y todo lo que les pasaba
a partir de la canalización del arte. Bueno, en el caso de Amy fue con la música, y en el caso de Silvia Plath, Paco Urondo y Alfonsina Storni fue con la escritura. No me cabe ninguna duda que es el canal que encontramos quienes nos gusta crear y de alguna manera o hacer un programa de radio también. Hacer un programa de radio, escribir, sí, claro. Escribir como escribimos. Hernán va a sacar un libro dentro de poquito. Ana también. Yo en algún momento lo haré también porque lo tengo ahí, mi libro está dando vueltas. Hacemos collage también. Hace collage, la señora me acompañó a hacer la dirección de arte de mi tercer libro. Hacemos collage, tratamos de crear contenido todo el tiempo porque creo que es de la única manera que uno puede canalizar o hacer catarsis de lo que nos pasa, tanto en la vida privada como en la vida colectiva, ¿no? Porque estamos viviendo situaciones difíciles. Quiero insistir con lo mismo, siempre lo hablamos con Hernán. Nosotros no nos ponemos para nada partidarios en el programa de radio. Ya todos los que nos conocen saben qué pensamos y cómo. Cómo pensamos. Pero la idea es abrir un canal de diálogo y no cerrarlo. Pero hay que empezar a entender qué es lo que estamos viviendo. Porque te puede ir mejor a vos que a otros, o capaz que te está yendo muy mal y estás viendo todo muy negro. Pero siempre hay alguna manera de poder canalizarlo y de poder salir, aunque sea hablando. Hablando y sentirte escuchado también, ¿no? Sentirte escuchado, que alguien te escuche, que empatice con vos, generar esta catarsis necesaria que puede ser en un programa de radio, que puede ser en un bar tomando un café, pero que no perdamos esas instancias que nos humanizan, que en algún punto nos ponen en una situación distinta de los demás. Que creo que no somos mejores que nadie, pero en algún punto estamos entendiendo que en el nuevo mundo, en este nuevo mundo que nos toca atravesar y con esta nueva lógica que estamos viviendo, necesitamos imperiosamente ser oídos, poder hablar con otros, generar este impulso de crear a partir de lo que nos pasa y que no quede en un ahogo totalmente agónico que no pueda canalizarse en otra cosa. Entonces, la idea de hacer un programa de radio con todo lo que nos cuesta, porque la verdad que nos cuesta, nos tenemos que juntar, tenemos que armar el programa, salir en vivo con todo lo que implica que haya una producción atrás, con lo poquito que tenemos, lo hacemos porque nos hace bien a nosotros, para empezar. Y a partir de eso, un poco lo que decimos en la consigna del programa, de las 24 horas del lunes, compartir con todos este alivio que intentamos generar minuto a minuto cada programa, y generar este espacio donde también, no sé si es reír para no llorar, pero sí, bien vale la pena, y de ahí viene este siguiente bloque. Y sí, vamos ahora, antes de ir al tema, a adelantar que en el próximo bloque, en vez del diván que solemos tener, no va a haber diván. Esta vez vamos a leer la consigna que dejamos la semana pasada: ¿quién podría ser el presidente de la Argentina? En este contexto medio mamarracho que estamos viviendo, cualquiera podría ser presidente. Yo ya dije, Papá Noel es mi candidato, pero bueno, puede haber muchos candidatos. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Vamos a leer los aportes de la gente que son divertidísimos. Los animo a que nos dejen audios también en todos los canales que tenemos, por Instagram, por Telegram. Incluso los que tienen mi teléfono me lo pueden dejar a mí por WhatsApp. Ya dijimos también que el comentario más bizarro, el que consideremos humildemente que no se va a ganar un premio material, pero sí se puede ganar, bueno, un cafecito con nosotros al aire, ¿no? Una charlita, un cafecito al aire. Alegre. Un cafecito al aire podemos hacer en algún lunes que nos pongamos de acuerdo con la producción. Seguramente un mano a mano, un diálogo y un hablar, un escucharnos, estaría bueno. Así que bueno, sin más preámbulos, lo dejamos con el próximo tema. Dale, de Amy y volvemos pues.